Sí, está claro. Buenos días a todos los que están en este momento conectados. Una vez más estamos presentes aquí con los talleres programados para este año. Este es el penúltimo. Agradecemos a la Oficina de Comunicación a Distancia que nos permite este espacio y a Docencia y Capacitación e Investigación porque, es posible que salgamos con estos talleres, con este ciclo de talleres. En el día de hoy hemos preparado prevención de enfermedades estivales. Bien. Eh, las enfermedades son las que se producen en el verano, o sea, con el aumento de las temperaturas en verano, da lugar o es propicio para una serie de patologías que son más frecuentes en esta época que en otras. Por ejemplo, hemos enumerado aquí algunas, como les decimos, las más frecuentes, que es diarrea, deshidratación, golpe de calor, intoxicación alimentaria, otitis, conjuntivitis, alergias e infecciones. En realidad son muchas más, pero hemos tratado de priorizar las más frecuentes, sobre todo en los más pequeñitos. Uno de los temas es diarrea, que es una infección intestinal que se manifiesta por deposiciones líquidas o muy blandas. Muchas veces la frecuencia es lo que nos va a alertar si se trata de una diarrea o es o no. Sobre todo la mamá, que es la que conoce al niño, se va a dar cuenta. Las deposiciones cuando hablamos de diarrea son muy líquidas y se dice que a partir de 3 deposiciones o más se puede decir que el niño está cursando una diarrea. Pero como les digo, hay que saber diferenciar y la mamá sobre todo, que es la que más conoce las rutinas de su niño, de cuando va al baño, si es un bebé, cuántas deposiciones suele hacer por día, en los pañales mucho más fácil de darse cuenta. La diarrea es producida principalmente por virus y bacterias. En la puerta de entrada a esta infección es la boca generalmente. En algunos casos va acompañado de fiebre y vómito. Y como les decía, a través de la boca porque es más que nada el producto de la contaminación, de agua, de alimentos, de las manos sucias, los utensilios contaminados con secreciones, materia fecal de una persona enferma. También puede ser transmitida por las moscas. Generalmente en el verano es mucho más común que se contamine por moscas. Las moscas, recuerden que la mosca va a la basura, después ingresan a nuestros domicilios, se pueden asentar en las cosas y en lo que ellos se asientan, al defecar, nos contaminan todo lo que esté a su alcance. Entonces, la contaminación es lo más, es según el origen principal de la diarrea. La causa más común es la falta de higiene o la higiene por ahí deficiente, sobre todo cuando tenemos niños pequeñitos, menores de 5 años, que observan mucho en el momento de alimentarlos que todos los utensilios que usamos para alimentarlos estén limpios. En el caso de los niños que utilizan, por ejemplo, las mamaderas, lavarlas, desinfectarlas, hacerlas hervir y todo lo que el niño necesita desinfectar bien porque en el verano es muy frecuente y sobre todo, como les decía, las moscas. Los síntomas más frecuentes son primeramente las deposiciones líquidas. Como les decía, más de 3 deposiciones en el día ya es preocupante. Ahora, si también a eso se suman los vómitos, fiebre, falta de apetito, decaimiento o dolor de abdomen, tenemos que consultar sí o sí al médico porque la diarrea, la complicación de la diarrea es la deshidratación.
¿Cómo prevenir la diarrea? Primeramente, darle el pecho si se trata de un bebé, darle el pecho, continuar con la lactancia, porque a través de la lactancia también nosotros le vamos a pasar todas las defensas al niño y también todos los líquidos y los minerales que el niño necesita para evitar pasar o deshidratarse. El lavado de manos es fundamental con agua y jabón. Como sabemos, el lavado de manos es la primera defensa que tenemos hacia cualquier enfermedad. Hervir la leche, como les decía, la mamadera, las cucharas, los vasitos, todo lo que el niño utiliza sobre todo. Y el cuidado de la basura, en este caso en el verano, entra en descomposición mucho más rápido por el calor. La basura, entonces tenemos que tener la precaución siempre de mantenerlos, si tenemos en un tacho tapado y si hay en una bolsa bien cerrada, de manera que no entre en contacto con las moscas sobre todo, y los que tienen la suerte de la recolección de residuos, sacar horario a tiempo para que se evite el derrame de la basura o el rompimiento de las bolsas. Entonces, de ese modo también vamos a prevenir que desde la basura no sea eso la causa de lo que de nuestros niños se enferman. En relación al niño con diarrea, es importante no tomar consejos de otras personas. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces ha pasado que el niño llega a las consultas y nos dice que, bueno, que la abuela le ha sugerido tomar cierto remedio o la abuela le ha dado cierto tecito o la amiga o un conocido. Entonces nosotros eso también queremos resaltar, que al niño no hay que darle ningún tipo de remedio casero, no debemos perder el tiempo, la diarrea puede ser seria y como les decía, eh, la complicación más grave es la deshidratación, ¿sí? Cuando hablamos de deshidratación, hablamos de la pérdida de agua y de sales en el cuerpo a través del sudor, de la transpiración. Si el niño tiene fiebre, también va a transpirar. Si tiene vómito, también va a perder líquido. Todo eso se suma y puede llevar a la deshidratación. Esta situación es peligrosa. Cuanto más pequeño es el niño, mucho más rápido se va a deshidratar. Ahí tienen la imagen a modo ilustrativo, una plantita, en este caso una flor, que está con agua, en un vasito con agua, se mantiene bien, y sin agua está deshidratada, está dormida la planta, ya no va a tener las mismas condiciones. Entonces, eso a modo de ejemplo también, cuanto más pequeño es el niño y cuanto más líquido pierde de su cuerpo, también la situación se vuelve más peligrosa y su vida también puede correr peligro. La deshidratación puede darse cuando el niño tiene diarrea, vómito, fiebre o pérdida excesiva por orina, beber pocos líquidos, etc. En el caso de la diarrea también tenemos que observar cuántas veces va, si está perdiendo el líquido y mientras tanto hay que ir incorporándole también líquido al niño para que reponga de alguna manera ese líquido que está perdiendo. Si tiene vómitos, hacerlo de a poquito, de pequeños sorbos de agua cada 10 minutos, ofrecerles para que el niño vaya reponiendo el líquido que va perdiendo por la materia fecal. También hay que observar si está orinando o no orina. Todos son indicadores de cómo el niño se encuentra. Dentro de los síntomas de la deshidratación, encontramos que el niño puede tener la boca seca, pegajosa, eso es uno de los primeros síntomas. Los ojos hundidos, apagados o un color distinto alrededor de los ojitos. La orina disminuye, en algunos casos directamente no orina, o sea, no moja el pañal. El llanto va a ser sin lágrimas, un niño que se queja, llora, pareciera que llora, pero no vamos a notar ninguna lágrima. La piel es reseca, caliente y sin elasticidad. En los niños ustedes pueden observar muchas veces que en la consulta pediátrica el pediatra pellizca de alguna manera la piel, trata de ver si la piel vuelve a su normalidad. Bueno, dentro de todo vamos a seguir observándolo.
pero si esa piel no se repone y queda arrugadita es porque el niño le está faltando líquido en el cuerpo. Esa es una manera también de diagnosticar. La mollera hundida o lo que muchos conocen la samanita, que es aquí arriba, muchas veces en los más pequeñitos, en los bebés se nota cuando eso baja, como si se hundiera. No aceptan por lo general tomar líquidos, son niños que lloran y están molestos y por lo general no quieren comer, no quieren tomar nada. Si esto va acompañado de fiebre alta, mareos, tiene mucho sueño, bueno, el síntoma quiere decir que esto se va agravando, esta situación se pone mucho más seria y hay que consultar inmediatamente al centro de salud más cercano porque la deshidratación, como les decía, puede correr riesgo de vida el niño. Cuanto más pequeñito, peor. La manera de prevenir la deshidratación es a través de la lactancia materna, principalmente en los más pequeños. Recuerden que la leche contiene todos los nutrientes, contiene todas las defensas. No solo va a prevenir la deshidratación, sino también la, cualquier otra enfermedad, porque la mamá le pasa a través de la leche todas sus defensas. El niño va a ir recibiendo todos los nutrientes necesarios para crecer sano. También hay que ofrecerle, sobre todo en los días de calor, ofrecerle abundantes líquidos en cantidades necesarias, sobre todo agua a los niños. Eh, en un bebé de menor de 6 meses, bueno, a través de la lactancia recibe todo el líquido que necesita, pero en los niños más grandecitos y hay que ofrecerles agua porque ellos muchas veces no piden porque no saben todavía manifestar sus necesidades, pero nosotros tenemos que estar atentos y ofrecerles constantemente porque hace calor. Vestirlos con ropa fresca, en especial de tela de algodón, protegerles la cabecita si los vamos a sacar sobre todo afuera, o por ahí vamos a sacarlos de paseo o hacer algún trámite, siempre tienen que estar protegidos. La cabeza con un gorrito si es posible, o si son más chiquititos con una manta, una toalla que de manera que el sol no les dé directamente. Consumir alimentos ricos en líquidos, los alimentos ricos en líquidos, incluso las frutas, los jugos, todo natural, o sea, nada de los jugos comprados. Bañar al niño varias veces al día, mantenerlo en lugares frescos, no exponerlo en horas, por ejemplo, de la siesta, que son en los horarios en que nuestro sol, sobre todo de Santiago, es muy fuerte. Ante cualquier signo de diarrea o de vómito, acudir al médico. Como les decía, la complicación más seria de la diarrea es la deshidratación. Y en los bebés, sobre todo en cuestiones de horas, el niño puede agravarse. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Aquí, siguiendo a lo que decía mi colega, eh, vamos a hablar de lo que es el golpe de calor. Bueno, aquí en nuestra provincia, sobre todo ya que se acerca el verano, tenemos temperaturas muy altas. En realidad en todo el mundo han aumentado, son más altas las temperaturas. Entonces, eso quiere decir que tenemos con más frecuencia golpes de calor. El golpe de calor, ¿qué es? Es un trastorno. Es una consecuencia grave del exceso de calor. ¿Cómo trabaja nuestro organismo? El sudor, o sea, nuestra transpiración, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Su función es bajar la temperatura de la piel, porque al evaporarse enfría la piel. Cuando el sudor no es suficiente para bajar la temperatura del cuerpo, esta sube y la persona puede enfermarse. O sea, hay una desregulación de lo que es nuestro organismo porque no está siendo suficiente el sudor para poder mantenerlo fresco en nuestro organismo. Entonces ahí se produce el golpe de calor. Hay que saber diferenciar también en lo que es el golpe de calor y la insolación. El golpe de calor tiene que ver con el exceso del calor, cuando nuestro cuerpo siente calor en exceso. En cambio, la insolación tiene que ver con la exposición directa al sol, ¿sí? Entonces hay que saber primero diferenciar, pero en los dos casos es algo que hay que tener cuidado y hay algo que, sí, en la medida de lo posible hay que prevenirlo
pero hay que tratarlo también en el caso de que suceda. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del golpe de calor? Aparición repentina de calor elevado, o sea, nuestro cuerpo, nuestra piel se siente caliente, exceso de calor, exposición prolongada a temperaturas elevadas en el ambiente. Sabemos que aquí donde vivimos, en toda la Argentina hace calor, pero en Santiago del Estero hace muchísimo calor. Entonces tenemos, como bien decía aquí mi colega, que cuidarnos en ciertos horarios de no estar expuestos a este calor tan intenso y a los rayos ultravioletas del sol y la escasa ingesta de líquido. ¿Qué pasa? O sea, hay que tratar de crear un hábito. Nosotros debemos reponer el líquido, pero no cuando sintamos sed o necesidad, sino siempre. Por ahí no lo tenemos internalizado el hecho de consumir, sobre todo agua. No es lo mismo consumir gaseosa que agua. No es lo mismo consumir a veces un jugo, como decía ella, comprado que agua. Siempre, siempre va a ser mejor consumir agua. Nuestro organismo, el 70% de nuestro organismo es agua. Entonces nosotros tenemos que reponer esa agua para no quedarnos sin líquido. Pero no cuando sintamos sed, sino constantemente lo tenemos que hacer como un hábito. Sigamos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes, sobre todo en los niños? Los primeros síntomas son la sudoración intensa, o sea, empiezan a transpirar, sed, sienten sed, y fatiga, como un cansancio, no se sienten bien. A veces los niños suelen confundir los síntomas con dolor de panza, de cabeza, pero tenemos que observar. Nosotros los papás debemos observar, estar atentos, ofrecerles el líquido, no esperar que ellos nos pidan, porque a veces por estar jugando, por estar haciendo otras cosas, no lo hacen. Cuando nosotros hablamos de síntomas más serios, cuando hay calambres musculares, dolores de cabeza, desmayos, mareos, náuseas y vómitos, piel húmeda y fría y la orina turbia. Eso ya son síntomas de alarma, vamos a decir que nosotros ya no podemos dejar pasar y tenemos que hacer la consulta. Y cuando hablamos de síntomas más severos todavía, que cuando existe esto que se llama insolación que les explicaba anteriormente, ya tenemos una fiebre muy elevada, arriba de los 40 grados, un comportamiento irracional, una confusión, piel seca y roja, pulso rápido y débil, y en el peor de los casos, convulsiones y pérdida de conocimiento. Nosotros no debemos dejar que llegue a esta instancia. Ante los primeros síntomas ya debemos ser buenos observadores y tratar de actuar. O sea, ofrecerle líquidos, llevarlo a una consulta, tratar de que estén en un ambiente fresco, no abrigarlos demasiado tampoco cuando tengamos que salir. Ellos, los niños, sobre todo los bebés y los niños menores de 5 años, sienten o sea, sienten el mismo calor, en la misma temperatura que nosotros. Por ahí a nosotros nos hace frío y los abrigamos de golpes a ellos. Y tenemos que ir regulando la temperatura de acuerdo al ambiente, porque si lo abrigamos de más, empiezan a transpirar también. Entonces, por ahí tenemos que observar mucho y bueno, y tratar de tener en cuenta esto. ¿Cómo podemos prevenir el golpe de calor? Bueno, como decíamos anteriormente, hay un rango de horario que hay que evitar. Evitar que los niños estén expuestos al sol sin protección en horas de mayor calor. Aquí en Santiago, por ejemplo, podríamos decir que entre las 11 y las 18, pero también podríamos decir que antes de las 11 ya empieza a hacer mucho calor. Hay días que hace muchísimo calor. Entonces, si no tenemos que hacer un trámite así como muy importante con necesidad de que vaya el menor, no debemos exponerlo. Cuando hablamos de sin protección, cuando hablamos de protección, hablamos de, por ejemplo, una gorra. En algunos de los casos podemos poner unos anteojitos de sol a los niños, si es que tuvieran. Tratar de protegerlos, porque los rayos ultravioletas son muy fuertes. ¿Qué otra cosa? Permanecer en ambiente fresco o a la sombra, si es que vamos a salir, qué sé yo, buscar una sombra, un árbol
o algo si necesitamos andar por alguna razón, tratar de permanecer en ambientes de sombra. Vestir a los niños con ropas livianas, por ejemplo, ropas que sean de algodón, porque ¿qué pasa? El algodón lo que hace es absorber la transpiración. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le ponemos algo de nylon u otra tela que genere más calor al cuerpo, no lo estamos ayudando. Entonces, tenemos que tratar en la medida de lo posible de vestir de ropas livianas. Darle, como decía anteriormente, darle de beber líquidos en abundancia, en la medida de lo posible, agua, cargar una botellita con agua y andar teniéndola, por ejemplo, pero sí ofrecerles cada tanto, no esperar que ellos nos pidan. Bañarlos, sobre todo los niños menores de 2 años, varias veces al día, los días que hace mucho calor, por supuesto, tratar de que su cuerpo no genere tanto ese calor y tratar de aliviarlo con los baños. En verano, sí, uno se baña 2 o 3 veces, muchas veces. Sí. Otra cosa, no practicar actividades físicas y deportivas en horas de la siesta o en horarios en los que hace mucho calor. Eso también, el hacer una actividad física genera que el cuerpo transpire, genera que el cuerpo esté en movimiento y que trabaje. Y entonces, si nosotros le sumamos a eso las altas temperaturas que tenemos, es muy probable que los niños o se insolen o tengan un golpe de calor o se enfermen. Entonces, no hay que exponerlos ni hay que obligarlos a hacer en esos horarios de la siesta actividades físicas o deportivas. En el caso de los niños como más grandes, por ejemplo, se me ocurre que tengan clase a la siesta y tengan que ir a educación física, tratar de hacerlo con protección. Una gorra, llevar el agua, ¿sí? Como para atenuar un poco el calor. Ahí abajo tenemos un grafiquito también que habla de la insolación, el golpe de calor. Ahí está. Bueno, otro tema que es muy importante también trabajar en esto de lo que son las enfermedades estivales o de esta época es la intoxicación alimentaria. Ahora que dentro de todo ya podemos salir más, podemos concurrir a reuniones sociales, ir a cumpleaños, ir a fiestas, que se acercan las fiestas de fin de año, tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos, en dónde lo consumimos y cómo lo consumimos. ¿Qué quiero decir? Es muy común lo que se llama intoxicación alimentaria. Es una enfermedad de transmisión alimentaria, es causada por la persona que ingiere un alimento que está contaminado por bacterias, por virus o por parásitos. Por ahí nosotros andamos, qué sé yo, paseando y compramos una comida en el centro o en un carro o en algún kiosco. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces no se respeta lo que se llama la cadena de frío, la cadena, este, o la forma de cocción, dependiendo del alimento que sea, y se puede producir una intoxicación, sobre todo en los más pequeños hay que tener cuidado, que tienen el estómago más sensible, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Las altas temperaturas y tener un alimento a la exposición de las altas temperaturas y no tener los cuidados necesarios puede también producir lo que se llama una intoxicación alimentaria. Puede afectar a una o a un grupo de personas, que es lo que decía recién. Si vamos a un cumpleaños, por ejemplo, y consumimos, qué sé yo, algo que tiene mayonesa o algo que tiene carne, si la carne no ha seguido los pasos necesarios o se ha contaminado o ha estado mucho fuera de lo que es una heladera, vamos a decirlo así, puede descomponerse, los alimentos se descomponen más con el calor. Entonces, puede pasarle a una persona o a varias cuando por ejemplo, en una reunión, en un cumpleaños, en una fiesta. Bueno, ahora se acercan las fiestas de fin de año, también hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, puede ser una persona o un grupo de personas que hayan ingerido todas el mismo alimento contaminado. Es común, después de consumir las comidas
es más común después de consumir las comidas al aire libre, que es lo que decía recién, en reuniones sociales o en lugares así de venta de comida, que nosotros no sabemos cómo han sido elaboradas esas comidas. Entonces, ahí por ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación alimentaria? Bueno, generalmente es náusea o vómitos, una diarrea abundante, dolores o calambres abdominales, en algunos casos de fiebre y escalofríos, y dolores de cabeza y debilidad en general. No siempre se dan todos los síntomas juntos, depende cómo actúa nuestro organismo, pero generalmente es o diarrea o vómito, eso es casi seguro que se da. Y dolor abdominal, es como una resistencia a querer comer. Tampoco pueden pasar 2 días que no quiera el niño o un adulto, por ejemplo, que se haya intoxicado, que no desee comer, porque no está funcionando bien, porque tiene que eliminar esa bacteria que lo va a eliminar, o por los vómitos o por la diarrea. Entonces, por ahí hay que en esos casos comer liviano, si el niño no quiere comer, no hay que exigirle, si hay que darle mucho líquido, porque al perder líquido en los vómitos y en la diarrea lo tiene que recuperar. En el caso de que el niño no quiera tomar agua, porque a veces pasa eso, tratar de darle de cucharaditas o de a poquito, de a sorbos, pero no que deje de tomar el agua. Los síntomas pueden comenzar en pocas horas después de comer el alimento contaminado o pueden comenzar días o incluso semanas después. ¿Cómo prevenir la intoxicación alimentaria? Bueno, volvemos a lo del comienzo. Para todo el lavado correcto de manos, antes y después de tocar los alimentos crudos, como por ejemplo las carnes, hay que tener cuidado. Lavar con agua y detergente todos los utensilios, tablas de cortar, las superficies que utilicen para preparar la comida, siempre hay que desinfectarla bien. Es más, es preferible que no se use la misma tabla para cortar una carne que para cortar verduras, por ejemplo, o ya hacer una ensalada. En el caso de que no se tenga otra superficie u otra tabla, se la debe lavar muy bien, cuidadosamente. O bien, primero cortar la verdura, enjuagarla y después recién cortar la carne, que por ahí es más probable que queden restos. Hay que lavar también todas las frutas y verduras crudas. Hay que lavar con abundante agua, siempre enjuagarlas antes de consumir. Mantener los alimentos crudos, lo que es carnes de res, de aves, de pescado, separado de los alimentos listos para el consumo. No se debe mezclar. Como bien dicen aquí en los dibujitos, alimentos seguros, higiene, contaminación, hay que tener cuidado con la contaminación de los alimentos crudos, la cocción completa de la comida, de lo que se vaya a consumir y las temperaturas seguras también. ¿Cuáles son las 5 claves para prevenir? Bueno, hay que cocinar los alimentos a una temperatura segura para matar los gérmenes. Siempre lo que es la cocción también actúa como higienizante, se dice, porque en el caso de las carnes hay que tratar de que se cocine bien, hay que fijarse bien que no quede espacios rojos y nada, porque ahí puede estar la bacteria. En cambio, al cocinarse de manera completa, evitamos eso. Consumir lo antes posible alimentos perecederos o cualquier alimento que tenga una fecha de vencimiento. Si vemos que ha vencido, hay que desecharlo. No lo vamos a consumir porque corremos peligro de una intoxicación, por más que haya estado cerrado. Descongelar los alimentos en la heladera o en agua fría, pero jamás deben descongelarse a temperatura ambiente. Muchas veces pasa que en el apuro nos olvidamos de bajar la carne, por ejemplo, en la heladera y queremos comer, no sé, bifes, por decirlo. Y hay personas que dejan afuera a temperatura ambiente. Eso no es correcto, porque ahí es donde se contamina. Lo correcto sería la noche anterior bajarlo hacia la heladera y que se descongele y recién utilizarlo, pero no dejarlo a temperatura ambiente. O bien, como dice ahí, con agua fría.
pero bueno, eso a veces puede tardar un poco más. Y lo más recomendable es bajar y si no, bueno, buscar otra opción para cocinar, pero no dejarlo a temperatura ambiente. Desechar el alimento si está vencido o si tiene un sabor raro o un olor extraño. Por ejemplo, en el caso de los lácteos, a veces los dejamos en la heladera unos días, pero decimos está en la heladera, pero cuando lo probamos tiene un sabor extraño, un ácido, sentimos un gusto diferente, no hay que consumir, por más que haya estado en la heladera, hay que desecharlo. Y bueno, y otras infecciones, aquí vamos a hablar un poquito de algunas afecciones, perdón, que son comunes, sobre todo ahora en verano, que una es la otitis, que es la infección o inflamación del oído, las partes internas o las externas, pasa mucho, por ejemplo, por el uso de las piletas, a los niños se les inflaman los oídos y bueno, hay que tener cuidado con eso, ahora en el verano, porque es doloroso, muy doloroso, sobre todo de noche, entonces es una infección en el oído. Después tenemos a la conjuntivitis, que es una inflamación en las membranas superficiales del ojo que se producen por virus o bacterias, o también llamado por el tema de la mala higiene. ¿Qué es lo que hacemos por ahí? Hay un viento, hay tierra, nos refregamos. O muchas veces si usamos anteojos, por ejemplo, también es como que nos molesta y nos empezamos a refregar. Y ahí es donde nos contaminamos las membranas del ojo. Entonces es muy común ahora la conjuntivitis y es contagioso, esa es otra cosa. Es muy contagioso la conjuntivitis. Así que hay que tener mucho cuidado. Muchas veces tiene un niño, lo contagia al hermano o lo contagia al padre. Es algo contagioso. Y por último tenemos las alergias o infecciones en la piel, que con estos días de mucho calor aumentan los casos de lesiones provocadas, por ejemplo, por la picadura de insectos. Nosotros nos rascamos, al rascarnos nos infectamos a la vez. Por ejemplo, si te pica un mosquito, una hormiga y se nos hace toda una roncha también. Em, También a la exposición de diferentes alergenos, perdón, que se transmiten a través de diferentes plantas o animales. Con eso tenemos que tener cuidado, por este tipo de alergias o infecciones en la piel. Sí, sobre todo ahora en este tiempo que aquí en Santiago, sobre todo ahora en noviembre, es atípico que haya tanto viento. Generalmente el viento es en agosto, en septiembre ya tiende a calmar, pero hasta ahora estamos con viento, tenemos viento y eso hace a la proliferación de todas esas partículas que en muchos casos son alérgenos. El tema de la floración, el tema del polvillo que se transmite en el viento, ahora todavía continuamos con esos vientos, así que son lo que producen alergias, sobre todo en los chicos sensibles o en las personas que sufren generalmente las alergias, es en el tiempo de brote, pero se suele extender a veces hasta el verano, dependiendo del clima, como les digo, o del viento y de la exposición también. Muchas veces pasa que salen de vacaciones o, por ejemplo, van de campamento o los chicos van un fin de semana a pasear por ahí a un lugar que no suelen ir y están en contacto con pastos, con cosas de lugares con plantas sobre todo que no han estado antes expuestos y de pronto les da alergia. Así que nos encontramos con los niños que comienzan con ese tipo como de urticaria en la piel, generalmente comienza por rascado, picazón. Y eso es producto de lo que transmiten las plantas o en algunos casos los animales con los que no están frecuentemente en contacto. Es común en el verano todo este tipo de problemas en los más chiquititos sobre todo. Y como decía Cristina, en la conjuntivitis, que es muy contagiosa, y tanto la conjuntivitis, la diarrea, la intoxicación alimentaria y todo, repetimos, una de las barreras o de las defensas que tenemos es el lavado de manos. Fundamental. En época de calor, el lavado de manos constante. En la pandemia hemos valorado el lavado de manos, pero el lavado de manos hay que hacerlo siempre. Eso no tiene que pasar como de moda,
porque es algo que tiene que quedar de todo lo que hemos aprendido. Post pandemia tenemos que seguir higienizando las manos y también inculcarle a los más chiquititos, como es una cuestión de hábito, hacer que eso sea una costumbre. A los más chiquititos también hacerle lavarse las manos antes de la comida, antes de hacer los deberes, por ejemplo, que por ahí uno no tiene el hábito, hacerlo que ellos se laven las manos antes de la actividad que vayan a hacer por una forma de prevención. Como decía Cristina, muchas veces se tocan en la vista, si les da comezón, se rascan, se pasan la mano, y si la mano está contaminada, complicamos la situación. Así que en todas estas aficiones de verano hay que tener en cuenta, sobre todo, observarlo a los chicos, conocer mucho, las mamás conocen a sus hijos. Si hay diarrea, estar atento a la frecuencia y cómo es esa diarrea. Si es muy líquida, después de las 3 deposiciones consultar, porque el riesgo mayor es la deshidratación. La deshidratación se da rápidamente en los más pequeñitos, no nos da muchas veces tiempo y son niños que llegan aquí a la guardia y suelen necesitar rehidratación y no se va a ir en el momento a la casa, sino se va a quedar observado y, como les decía, es algo que hay que atender. Y después estos problemas también, otitis, conjuntivitis, la otitis muy dolorosa, Sí. también el niño no le va a pasar así solo, así que va a ser algo que le va a estar mucho tiempo molesto, con mucho dolor, puede ser incluso fiebre. Son afecciones que hay que atender. Bien. Bueno, con esto damos por terminado el taller de hoy. No sé, vamos a abrir los micrófonos por si quieren agregar algo, preguntar algo, por ahí aportar algo también. Bienvenido va a ser. Igualmente este taller va a quedar grabado, así que ya saben que cuando tengamos el link se los podemos pasar a los que no han podido estar presentes hoy, o bien si lo quieren compartir en su lugar de trabajo también. Si necesitan material, también se los podemos facilitar, pero nos gustaría escucharlos por ahí si quieren aportar algo a los que están presentes, si quieren preguntar algo. También les recordamos que como les decía al inicio, es el penúltimo taller. Nos resta ahora en diciembre el de prevención de lesiones por el uso de pirotecnia. Quedan invitados. Con el de diciembre se concluiría todo este ciclo de talleres, pero recuerden que ese va a ser el último en diciembre Sí, de este año. de este año. También nos pueden escribir a nuestro Gmail por cualquier consulta. Ahora lo copio al Gmail para que... Quede en el chat. ¿Qué tan efectivo es el Gatorade en deshidratación por diarrea? Pregunta Luisa, ¿puede ser? No alcanzó. A ver, vamos a ver. Nela sabe. ¿Mela? Nela. Nela. En realidad, en el niño, en los más pequeñitos, siempre es el líquido, o sea, todo lo que es líquido, agua, decimos, o todo lo natural. El Gatorade no es recomendable. Siempre que el niño tenga diarrea y si son varias deposiciones, hay que consultar al médico, al pediatra de cabecera, al centro de salud más cercano, a la UPA que tengan o al CAP. Son cuestiones que en los más pequeñitos es una cuestión de tiempo, hay que ganarle el tiempo. Entonces, no nos arriesguemos por ahí de comprar, como les decía, no se les puede dar ningún tipo de té, ninguna infusión, remedios caseros, ningún tipo de... Y entre eso también se puede considerar el Gatorade como algo que no es natural. Aparte tiene mucho alto contenido en sodio el Gatorade. Hay que tener Sí. cuidado con eso. Sí. No es recomendable en niños. Después dice Luisa,
ante una deshidratación de un niño de 3 o 4 años, cómo tratarlo, qué tratamientos recibe. Si es deshidratación, o sea, primero hay que consultar con el médico, al centro de salud más cercano que tenga. Y generalmente se da obviamente, que consuma líquido y una dieta bastante liviana, porque su mismo estómago no está funcionando de manera óptima. O sea, va a haber algunos alimentos que va a rechazar muy probablemente o les va a producir más diarrea. Entonces, en el caso de la deshidratación, tiene que abundantes líquidos, frutas, compotas, pero una dieta más bien liviana, nada de fritura, nada de cosas pesadas. Ahora bien, el tratamiento de la deshidratación también hay sale de rehidratación oral, pero en ese caso siempre va a ser el pediatra el que nos indique de acuerdo al peso del niño qué cantidad vamos a darle, ofrecerle al niño, porque estamos hablando ya de la deshidratación que ha sido diagnosticada, observada por el médico. En este caso, él va a indicar si va a necesitar una rehidratación de vía oral o va a necesitar, como les decía, un tratamiento por vía endovenosa, que es el suero que todos conocemos. Depende del tipo de deshidratación, como les decía, está la deshidratación leve, moderada y grave. De acuerdo a los síntomas y de acuerdo al diagnóstico médico, él va a tomar va a indicar lo que considere más oportuno. Pero no es algo que podemos decidir nosotros por sí solos. Lo que podemos hacer como papás es ir ofreciéndole líquidos, reponiendo los líquidos que el niño está perdiendo, ya sea por la deshidratación y el vómito, porque la deshidratación generalmente se presenta posterior a la diarrea y vómito. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntar? Estamos aquí todavía. Y con respecto a la deshidratación y los años que nos preguntaba un niño de 3 a 4 años, la edad no tiene nada que ver, la deshidratación va a ser, cuanto más pequeño es el niño, más grave puede llegar a ser, menos tiempo vamos a tener y más rápido se deshidratan, más rápido va a tener toda esa serie de síntomas que les explicábamos y el niño en muchos de los casos llegan en una situación grave con la deshidratación. Incluso por golpe de calor que hablaba Cristina, pueden llegar niños que realmente llegan muy afectados aquí a la guardia del hospital y hay que atender. Vuelve a preguntar lo mismo que ya habías dicho, creo. ¿Sales de rehidratación en niños se utiliza? Sí, pero lo tiene que indicar el médico y las sales tienen su manera también de prepararlas. Generalmente es un litro de agua, un sobre en un litro de agua, pero de acuerdo a la edad, al peso del niño, se indica la frecuencia con la que le va a dar y cuántas veces va a darle hasta evaluar que el niño haya mejorado. No es algo que podemos comprar y utilizarlo libremente, sino cuando el médico lo indica. Sí. Nos pregunta si le vamos a pasar los talleres. Sí, le podemos pasar el Power y cuando tengamos disponible el link, también le vamos a pasar, le vamos a compartir para que lo puedan volver a ver, los que necesiten volver a ver o los que quieran compartirlo. Si está disponible, ahora cuando esté la grabación ya terminada de editar, le pasamos. No hay problema. Buen día. Buenos días. Creo que es importante también mencionar el protector solar en estas altas temperaturas, sobre todo, y para así protegernos de los rayos ultravioletas, que uno de los Así es. tipos de quemaduras es por la radiación solar. Si tenemos la piel rojiza, caliente, es por un tipo de quemadura producida por el sol. Así que Sí. creo que es importante el protector solar, sobre todo en el horario de 10:30 a 5 de la tarde, que mayormente hace mucho calor aquí en Santiago del Estero. Así es, sí, como bien decías, Jessica, Jessica es tu nombre, ¿verdad?
Es muy importante Sí, todos los factores de protección que podamos utilizar para atenuar este calor, pero también queríamos compartir con ustedes, ya que justo hemos entrado en el tema, que próximamente el día 22 de este mes se va a dar un taller también vía virtual acerca de fotoprotección y qué es lo que sabemos de cáncer de piel. El disertante es un dermatólogo de aquí del hospital, entonces también quedan invitados para ese día. Va a ser el día Por web. 22 a las 11, A las 10. a las 10 horas también. Sí. Ya le vamos a pasar el link. Creo que ahí lo han puesto en la pantalla. De todos Y modos, no pueden pedir por el claro, correo. sí, nos pueden pedir por el correo, pero ya próximamente se va Va a a ser, trabajar sí. todo eso, lo que es fotoprotección, prevención de cáncer de piel, cuáles son las medidas a tener en cuenta con las altas temperaturas para evitar después tener algunas consecuencias en la piel. Entonces, también quedan invitados para ese taller. Lo que sí se puede, cabe aclarar o por ahí agregar con respecto al golpe de calor en la protección, como decía Cristina, el uso de gorritas, de camisa o remeritas manga larga, los más pequeñitos, pantalones largos si es posible, lo más protegida la piel posible y siempre se recomienda el uso de protector, se recomienda recién a partir de los 6 meses de vida. En los bebés pequeñitos no está indicado. Eso por favor también tenemos que tener en cuenta. Es a partir de los 6 meses de edad recién. Antes no es posible colocarle a los más pequeñitos y la única manera es la protección de la mamá, o sea, la protección del sol a través de todos los recaudos que tome la mamá en este caso. En los otros niños, los fotoprotectores se consiguen en las farmacias, siempre tienen que ser de lugares confiables, de una marca conocida, no necesariamente la más cara, sino que sea una farmacia o que esté aprobado por la ANMAT, de modo que estemos seguros de lo que estamos utilizando y sobre todo poniéndole a los más pequeños. Como decía Cristina, los niños suelen refrescarse en las piletas, todo, bueno, pero en este caso es importante que utilicen, debido al sol que tenemos, que es muy agresivo cada vez más, los protectores de solares. Respecto a los factores también, siempre se considera que sea mayor a 30 y en los más pequeñitos si le podemos ponerlo con un protector mayor a 50, mejor, mucho mejor. Y tengan en cuenta que las marcas muchas veces son comerciales, o sea, no porque sea más caro va a proteger más. Pero igualmente quedan invitados porque Sí, ese taller va a ser específicamente de esto sí. para el día 22 de noviembre. Ahí lo vamos a compartir unos días antes, seguramente el flyer, o si lo necesitan, lo vamos a mandar por correo también. Los que tengan nuestro correo nos pueden preguntar, no hay problema, es gratuito. Así que bueno, quedan invitados también para el día 22 de noviembre. No se olviden de registrarse en asistencia, ahí está el link pegado en el chat para que ustedes entren y se registren, porque recuerden que es el 80% de asistencia para la certificación final. Y ya falta un solo taller que Y es el queda uno. 6 de diciembre, así que ya va a ser el último de este año. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradecemos nuevamente que se hayan conectado, que pregunten, que estén aportando siempre cosas a nuestros talleres. Así que nos vamos a despedir y les agradecemos nuevamente por estar presentes. Buenos días. Buenos días, que terminen bien la jornada.